Bienvenidos a Mantenimiento de Máquinas Eléctricas. Vamos a trabajar en este momento el problema número 3. Vámonos al problema número 3. Vámonos a la pizarra, compartimos la diapositiva y anotamos los datos. Me dice, calcular la reactancia de un condensador, por ende no tengo reactancia capacitiva, calcular la reactancia capacitiva de un condensador de capacidad C de 25 microfaradios. Problema número 3. A las frecuencias alternas senoidales, ojo, aquí me da varias frecuencias, frecuencia 1 a 50 hercios, frecuencia 2 a los 100 hercios, perdón, 100 kilohercios y frecuencia 3, 600 kilohercios. Entonces, ahí tenemos las tres frecuencias a las cuales el problema me pide analizar la reactancia capacitiva. Algo interesante de las reactancias es este efecto, este fenómeno, que tienen relación directa con la frecuencia. Y vamos a observarlo en este ejercicio. ¿Cómo era la fórmula para trabajar la reactancia capacitiva? Recuerde, 1 dividido para 2 por pi por frecuencia y por capacidad. Esa sería la fórmula que nos da para trabajar la reactancia capacitiva. Y ahora resulta que me dan tres frecuencias. Ojo, esto es una constante. La capacidad ya me la da 25 microfaradios y la frecuencia va a ser variable porque tengo tres frecuencias. Entonces vamos a dividir la pizarra en tres partes para hallar las tres reactancias y veamos la diferencia entre cada una de ellas. Empiezo con la frecuencia 1 y digo que la reactancia capacitiva es igual a 1 que divide a 2 por pi, por frecuencia, que es 50 hercios, y por la capacidad, que es 25 microfaradios. Aquí importante recordar, se escribe en faradios, 25 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a hallar la primera de las reactancias, la reactancia capacitiva con la frecuencia 1. Vamos a ver a cuánto nos da esa primera reactancia. Nos da una impedancia, en este caso una reactancia capacitiva de 127,32 ohmios. Tenemos una primera reactancia capacitiva. Ahora vamos a operar con la frecuencia número 2. La fórmula me dice que es 1 sobre 2 por pi por frecuencia. Aquí, ojo, que son 100 kilohercios. Yo escribiría 100 por 10 a la 3 y por 25 microfaradios, que sería por 25 por 10 a la menos 6. Si desea usar paréntesis para ir dividiendo los términos, puede hacerlo de la siguiente forma. Para dividir los términos, para que separe 2pi por frecuencia y por capacidad. ¿A cuánto equivale ahora esta segunda reactancia capacitiva de frecuencia 2? Y de inmediato vamos planteando la número 3, que me dice que es 1 dividido para 2 por pi por frecuencia, ahora son 600 kilohercios. Es por 10 a la 3, porque es kilo, ¿eh? Y luego por la capacidad, que son los 25 microfaradios. 25 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto será esta tercera reactancia capacitiva? Ahí tenemos el 2 y el 3. ¿Cuántos serían esos resultados? Nos dicen 0,063 ohmios. Y en la número 3, ¿cuánto nos sale? En este caso tenemos una reactancia capacitiva igual a 0,01 ohmios. En este caso, ¿qué podemos analizar? ¿Qué podemos decir? Que a medida, aquí tenemos, observe, los 50 hercios. Aquí tenemos 100 kilohercios. Y aquí tenemos 600 kilohercios. ¿Qué podemos decir con respecto a la reactancia capacitiva en función de la frecuencia? ¿Qué podemos decir? Que a mayor frecuencia, ¿qué ocurre
con la reactancia capacitiva? Se disminuye, se hace más pequeñita. ¿Por qué disminuye? Por el simple hecho de que la reactancia capacitiva es una división. Es 1 dividido para. Es una división. Recordando la fórmula de la reactancia inductiva, ¿qué cree que pasaría acá? Si aquí ya no hay una división, es directo una multiplicación. ¿Qué cree que pasaría con la reactancia inductiva? Asimismo, analizando frecuencia y reactancia inductiva. ¿Qué cree que pasaría? Excelente. Aquí en este caso, si la frecuencia sube, la reactancia inductiva aumenta. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. La frecuencia es directamente proporcional a la reactancia inductiva. Y aquí, en cambio, la frecuencia es inversamente proporcional a la reactancia capacitiva. Por eso, a medida que aumenta la frecuencia, la reactancia capacitiva se hace más pequeñita, como vemos en el ejercicio. Pasamos a la presentación y usted ya sabe, bueno, en este caso nos quedan el 4 y el 5. Vamos a realizar uno de los dos. Vamos a trabajar el ejercicio número 5. Veamos. Nos dice lo siguiente. Una red de corriente alterna senoidal de valor 127 voltios, quiere decir que la tensión de la fuente son 127 voltios. Se conecta a un condensador de capacidad C de 10 microfarads. Calcular reactancia del condensador, corriente eficaz y hallar la potencia reactiva del condensador. Si la frecuencia del sistema son 50 hercios. Ahí tenemos los datos, los parámetros del ejercicio. Veamos. Empezamos primero con la reactancia capacitiva. Ya sabemos que es igual al inverso de 2 por pi por frecuencia. En este primer caso, dice que son 50 hercios, por capacidad, que serían 10 microfaradios, 10 por 10 a la menos 6. Recuerde que esto debe estar en faradios. ¿A cuánto equivale, primero, la reactancia capacitiva de este ejercicio? Tenemos una reactancia capacitiva de 318.3 ohmios. Ya tenemos aquí la reactancia de este condensador. Y ya una vez que tenemos la reactancia, podemos por ley de Ohm decir que corriente es igual a la tensión dividido para la reactancia capacitiva. La tensión, en este caso son 127 voltios eficaces, dividido para los 318.3 ohmios. ¿Cuánto será? Esa corriente que circula por este condensador. Perfecto. Me pasan por el chat el dato. 0,39 amperios o 0,4, redondeando ahí. 0,39 amperios. Y ahora me pide la potencia reactiva. Aquí es exactamente igual. La potencia reactiva usted la podría hallar. Voltaje del condensador por corriente del condensador, o puede hallarla con el voltaje del condensador al cuadrado sobre la reactancia capacitiva, o puede hallarla con la corriente del condensador al cuadrado por la reactancia capacitiva. Cualquiera de esas tres. Vamos a utilizar, ¿cuál? Bueno, usamos la primera. Voltaje del condensador, 127 voltios. Por corriente del condensador, la acabamos de hallar, 0,39 amperios. ¿A cuánto será esa potencia reactiva del condensador? Me pasan el dato por el chat, excelente, gracias. 49,53 voltio amperio reactivo. No se olvide las unidades. Aquí ya no es vatios. Aquí sería 49,53 voltio amperio reactivo. Para la potencia reactiva inductiva o reactiva capacitiva, recuerde que es voltio amperio reactivo. De ahí el problema me dice en la parte B. Calcular estos mismos tres parámetros, pero ahora para una frecuencia de 60 hercios.
En este caso, usted ya se encarga de operar, calcular en función, y observe lo que va a ocurrir aquí. Va a cambiar la frecuencia, por ende va a cambiar la reactancia. Y al cambiar la reactancia, va a cambiar la corriente. Y al cambiar la corriente, obviamente cambia la potencia reactiva. Por ende, se produce un efecto de que todo está conectado, todo va a cambiar. Todos los datos van a ser distintos porque ha cambiado la frecuencia del sistema. Como les digo, esto ya queda para que usted lo pueda trabajar en casa, pueda practicar. Y pasamos a la presentación. Quedan el número 2 y el número 4 y la parte B del número 5 para que usted pueda practicar los demás ejercicios. Ahora, entramos, bueno, aquí hacemos un resumen. Aquí hacemos un resumen de lo que hemos hablado. Hemos visto circuitos resistivos, circuitos inductivos y circuitos capacitivos, en el cual nos decía que la parte de la inductancia y la capacidad se desfasa 90 grados la señal de corriente con respecto al voltaje. En la parte de inductancia se desfasa en atraso y en la parte de capacidad en adelanto. Entonces, aquí tenemos un resumen de los 3 circuitos que hemos operado hasta ahora, por separado. Pasamos, y ahora sí ya entramos a analizar, a revisar lo que son circuitos de corriente alterna con resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva en serie. En este caso, al conectar en un circuito de resistencia R, autoinducción L y capacidad C, una tensión alterna senoidal de valor eficaz V y frecuencia F, que es lo que tenemos a la derecha. Tenemos aquí la fuente y 3 elementos: una resistencia, un inductor y un condensador. Punto A. Por el circuito circula una corriente alterna senoidal de frecuencia F e intensidad eficaz igual a. Observe ahora la formulita que se crea. Aquí decimos que la corriente, esta es la misma ley de Ohm. La única diferencia es de que ya no es voltaje sobre resistencia, ni voltaje sobre reactancia inductiva, ni voltaje sobre reactancia capacitiva. Ahora ya interactúan las 3. En este caso nos dice que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más el cuadrado de la resta de las reactancias, siempre colocando primero la reactancia inductiva. En otras palabras, esto que está acá es simplemente la impedancia, que es la interacción de las 3 componentes. Tenemos la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Esa sería la corriente, obviamente empleando la ley de Ohm. ¿Qué más nos dice? Obviamente el valor de la impedancia Z es igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más el cuadrado de la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. ¿Qué más me dice? Aquí importantísimo. La intensidad de corriente está desfasada un ángulo con respecto a la tensión aplicada. ¿Y cómo calculamos este ángulo? Pues con la tangente de la resta de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva sobre la resistencia. Ojo con cómo calculamos aquí el ángulo de desfase de las señales en base a las reactancias y a la resistencia. Y algo importante, si este ángulo, cuando usted lo calcula, sale positivo, ¿qué significa? Que la corriente está retrasada con respecto a la tensión. Si sale ángulo positivo. Si sale ángulo negativo, obviamente será lo contrario, que la corriente está en adelanto con respecto a la tensión. Esa sería la diferencia entre un ángulo positivo y un ángulo negativo. Y por último, la potencia consumida por el circuito se divide en, primero, la potencia activa, que es la que solo interactúa la resistencia, la potencia reactiva, observe la fórmula, donde ya interactúan las dos reactancias, siempre en una resta entre la
inductiva menos la capacitiva. Porque recuerde que las reactancias interactúan entre sí, la inductiva y la capacitiva, en todas las partes del sistema, observe. Entonces, tenemos ahí las dos potencias, la activa y la reactiva. Y obviamente, al interactuar con activa y reactiva, aparece la potencia aparente, que aquí ya sería la potencia completa, usando la impedancia del sistema, que sería igual a la impedancia por el cuadrado de la corriente. O en otras palabras, podemos usar cualquiera de las tres formas, exactamente igual. I cuadrado por impedancia, voltaje al cuadrado sobre impedancia o voltaje de la impedancia por corriente de la impedancia. Eso aplica para las tres potencias, ¿eh? Da exactamente lo mismo. Y luego tenemos la interacción entre las tres, que aquí ya entramos un poquito a hablar del triángulo de potencia, que usted ya lo conoce, y nos dice que la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de potencia activa al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado. En esta parte nos detenemos un segundo para analizar lo siguiente. Para resolver estos problemas no vamos a emplear el método de los números complejos. Vamos a emplear solo trigonometría. ¿Por qué? Pasemos a la pizarra. En este caso nos vamos a fundamentar en que siempre tenemos el eje de las abscisas para las resistencias y en las ordenadas tenemos por la parte superior la reactancia inductiva y por la parte inferior la reactancia capacitiva. La interacción con estas tres tipos de cargas obviamente nos va a dar la impedancia del sistema. Pero ahora para reescribir esta gráfica de mejor forma yo puedo decir lo siguiente, que tenemos en el eje de las abscisas la resistencia y en el eje de las ordenadas yo tengo la interacción de estas dos. Si decimos que hacia arriba están los positivos y hacia abajo están los negativos, uniendo las reactancias, yo digo que aquí tengo reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Y ahora sí se forma el triángulo rectángulo y decimos que en esta hipotenusa tenemos la impedancia. Y si operamos en función a Pitágoras, ¿qué nos dice? Obviamente la impedancia es igual a la raíz cuadrada de las abscisas al cuadrado, en este caso resistencia al cuadrado, más el cuadrado ¿de qué? Del eje de las ordenadas. Este sería el eje de las ordenadas y este el eje de las abscisas. En este caso, para decirlo de otra forma, aquí tenemos R y aquí tenemos reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Elevamos al cuadrado la resistencia y elevamos al cuadrado la resta de las reactancias. Y de aquí sacamos la impedancia del sistema en función a sus componentes R, inductancia y capacidad. Ahí tenemos la forma en cómo vamos a operar estos sistemas, sin necesidad de emplear números complejos, obviamente en función al triángulo de impedancia. Es lo que nos indica en la diapositiva. El ángulo del sistema, ¿cómo lo hallamos? Pues bien, el ángulo hace referencia a este ángulo entre la hipotenusa y el eje de las abscisas. ¿Cómo hallamos el ángulo? Pues bien, usando la función tangente, me dice que el ángulo, bueno, la tangente del ángulo es igual ¿a qué? Al eje de las ordenadas, que es la resta de las reactancias, sobre el eje de las abscisas, que es la resistencia. Y si yo despejo de aquí el ángulo, ¿qué me queda? Pues simplemente que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de la resta de las reactancias sobre la resistencia. Y ahí obtenemos el ángulo de desfase del sistema. Obviamente sabemos que si el ángulo es positivo, la señal retrasa, corriente retrasa el voltaje, y si el ángulo es negativo, sabemos que adelanta, en este caso, la corriente al voltaje. Ahí sería cómo hallamos la impedancia del sistema y cómo hallamos
el ángulo del sistema. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.